Día 4 de agosto. En primer lugar, lea en el libro del profeta Isaías los capítulos 55 al 57. Estos capítulos contienen una maravillosa invitación de la gracia del Señor. Yahvé llama gratuitamente a los pecadores a participar de su pacto, anuncia la inclusión de las naciones en su pueblo y exhorta a abandonar el pecado para vivir en comunión con él. La salvación es ofrecida por gracia, pero también demanda un arrepentimiento sincero y una vida conforme a la voluntad del Señor. En Isaías capítulo 55 se comienza con una extraordinaria invitación de la gracia divina. Dios llama a su pueblo a recibir gratuitamente aquello que jamás podría comprar con sus propios méritos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Capítulo 55, versículo 1. El pueblo debería escuchar atentamente la voz del Señor para disfrutar las bendiciones de su pacto. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Capítulo 55, versículo 3. Luego, el profeta exhorta a buscar al Señor mientras su gracia aún es ofrecida. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Capítulo 55, versículo 6. Este llamado exige una búsqueda sincera acompañada del abandono del pecado y de una confianza plena en la misericordia de Dios. Jesús retoma esta misma invitación cuando declara: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. La invitación de la gracia llega hoy a nosotros por medio de Cristo. Él es el mediador del nuevo pacto y la fuente de la verdadera vida. Solo en Él encontramos descanso para el alma, perdón de los pecados y plena satisfacción espiritual. En Isaías 56, en este capítulo, el profeta anuncia las buenas noticias para las naciones. Los extranjeros no debían pensar que estaban excluidos de las promesas de Dios por no pertenecer al pueblo de Israel, pues Yahvé había determinado extender su salvación a todos los pueblos. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle, a todos los que guarden el día de reposo sin profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Capítulo 56, versículos 6 y 7. La observancia del día de reposo manifestaba que aquellos extranjeros habían abrazado al Dios de Israel y formaban parte de su pueblo mediante la fe. Por eso concluye, dice el Señor Dios: el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré otros junto a él, además de los que ya están reunidos. Capítulo 56, versículo 8. El apóstol Pablo explica que este era el misterio que había permanecido oculto durante siglos, que los gentiles serían coherederos de las promesas en Cristo. Efesios 2, 3. Hoy contemplamos el cumplimiento de esta promesa. Cristo continúa reuniendo personas de toda lengua, pueblo y nación mediante la predicación del Evangelio. La Iglesia participa de esta obra anunciando las buenas nuevas para que muchos lleguen a la fe y disfruten de la salvación en Cristo. En Isaías 57, el profeta denuncia la profunda corrupción espiritual del pueblo de Dios. La sociedad había invertido completamente sus valores. Parece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos son quitados y nadie entiende. Capítulo 57, versículo 1. Israel había abandonado su fidelidad al Señor para entregarse a la idolatría y la inmoralidad espiritual. Tras la puerta y el umbral pusiste tu memorial, porque apartándote de mí te descubriste, subiste y ensanchaste tu lecho, hiciste pacto con ellos y amaste su lecho donde quiera que lo veías. Capítulo 57, versículo 8. El profeta anuncia que quienes confían en los ídolos y en sus propias fuerzas terminarán avergonzados. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos los llevará el viento. Mas el que en mí confía heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Capítulo 57, versículo 13. Sin embargo, para los quebrantados y arrepentidos permanece abierta la puerta de la gracia, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los
En contraste, el capítulo concluye con una solemne advertencia. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Capítulo 57, versículo 21. Cristo concede abundantemente su gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad de Dios y lloran por sus pecados. Mateo 5, 3 y 4. Son los que reciben su misericordia y encuentran verdadera paz. Vivimos en una cultura donde con frecuencia los valores de Dios son rechazados y sustituidos por los criterios del mundo. Sin embargo, el estándar del reino permanece inmutable. Examinemos nuestro corazón a la luz de las Escrituras, abandonemos todo pecado y vivamos en obediencia a Cristo, disfrutando de la paz que solo Él puede dar y que sobrepasa todo entendimiento.